vamos a tomar partido, vamos a dar oportunidad a todo el mundo. Señor Dionisio de Gracia, usted se habló de que fue quien impugnó. Hábleme de lo que de una u otra forma le llamó la atención de las declaraciones del señor Piat. Muy buenos días. Primero que nada, agradecer al periodista, director de noticias de Radio Red, Álvaro Alvarado, a la periodista Lisbeth Calescano, precisamente por facilitarme conversar con lo que yo mismo soy parte de la comunidad de Radio Red, sobre el partido panameñista y el proceso electoral que se ventila. Y como usted acaba de manifestar, mi nombre surgió tal vez un poco despectivo en la última entrevista, y en la que sí quiero hacer alarde que Radio Red siempre se ha mantenido, yo como radio escucha, si no directo por YouTube, en una objetividad y profesionalismo en la información, a lo cual le felicito. Mire, primero me voy a presentar ante los radioescuchas, no solamente como profesional del derecho, sino como militante del Partido Panameñista desde 1977, desde que tenía 15 años, en el Colegio Ramón Cantera con Rita Wall, que fue desaparecida, y me tocó enarbolar la bandera de Rita Wall. Desde ese momento soy militante del Partido Panameñista. He ocupado todos los cargos, casi el 90% dentro del Partido Panameñista, desde el corregimiento de Parque Lefebvre, como 2 veces electo representante de corregimiento, en el 84, en el 89. He sido director nacional, defensor de los miembros por 15 años, presidente del Comité Nacional de Elecciones. Soy actualmente docente y directivo de la Escuela Superior del Panameñismo, y también ejerzo el cargo de secretario de Relaciones Internacionales, Tratado, Cooperación e Integración. De tal manera que yo no vengo militando en el Partido Panameñista desde hace 2 meses, o tomo vacaciones o algo por así, sino y soy muy apegado a lo que es el respeto a la legislación como profesional del derecho, y la legislación es el Código Electoral, más el estatuto del partido o de los partidos políticos que tienen fuerza de ley. Al igual que los contratos tienen fuerza de ley entre los suscriptores, los estatutos tienen fuerza de ley. Esto que ha provocado, para ser un poquito sucinto, el Directorio Nacional en enero dicta resolución convocando a elección de el Directorio Nacional, de la Junta Directiva y de 16 miembros principales y suplentes, pero resulta que somos 43 miembros y no pide elección para todo. Yo impugné en aquel entonces esas resoluciones, porque ¿cómo va a haber una elección de alguien que no ha renunciado a su cargo? Guardada la proporción, eso es como decir que va a haber elección presidencial si no hay vacancia, no hay renuncia presidencial o de un diputado. Se requiere una renuncia. Producto de esa impugnación, tanto la Fiscalía General Electoral, en aquel entonces a cargo del doctor Dilio Ancia, que paz descanse, como el Juzgado Administrativo Electoral, me dio 100% la razón en una sentencia de 35, 40 páginas, bien sustentada, previa audiencia de descargo de las partes. Y esa audiencia fue apelada precisamente por el abogado del diputado Jorge Herrera. Y bueno, esperábamos la resolución del Tribunal Electoral, y con un fallo precedente de 5 páginas, 5 o 6 paginitas, dice que se revoca toda la decisión de la juez administrativo electoral, ya que por voto de una mayoría se daba por vacante todos los cargos del Directorio Nacional. Miren, aquí la cuestión es de principio. Si una autoridad fue electa por 5 años, como son los miembros del Directorio Nacional, aunque no me agraden ellos o su actuación, hay que cumplir ese mandato. Si un presidente, un diputado, un alcalde es elegido por 5 años, aunque sea lo más desastroso, hay que cumplir ese mandato. Y si hay que bajarlo del cargo por la comisión de un delito, bueno, se le abre un proceso penal o administrativo o electoral tendiente a revocarle el mandato. Por eso existe la figura de revocatoria de mandato.
Bueno, sorpresivamente el Tribunal Electoral, el Pleno, bajo la ponencia del magistrado Guerra, tumbó o revocó la sentencia de la Juez Segunda Administrativo Electoral y avaló la convocatoria de una convención nacional. Pero resulta que, a pesar que yo soy respetuoso, muy respetuoso y acato los fallos del Tribunal Electoral, sí me llama la atención que para el PRD y para el Partido Demócrata Cristiano, hoy Partido Popular, no se le aplicó la misma fórmula, porque al PRD no se declaró vacante todos los cargos directivos del PRD, sino 5. Por otro lado, al PRD sí se le permite la postulación cargo por cargo, como lo dice ese estatuto del PRD, pero al Partido Panameñista, nuestro estatuto, sí dice que las elecciones tienen que ser cargo por cargo, y nos impuso elección por nómina. ¿Cuál es la situación actual? Para ser preciso, y no es como dijo el señor Piat, de que soy impugnado descabelladamente o sin fundamento jurídico. Ya me dio el respaldo la Fiscalía Electoral, General Electoral y un juzgado. Pero ahora el Comité Nacional de Elecciones convoca elecciones para el 23 de noviembre, ¿verdad? Domingo 23 de noviembre. Y aprueba un reglamento y un calendario de elecciones, en donde solamente concede 3 días para campaña. 3 días. Y lo peor es que establece que las nóminas, que la elección va a ser por nómina, cuando el estatuto, que tiene fuerza de ley, señala que es cargo por cargo. Eso motivó que yo presentara una impugnación ante ese Comité Nacional de Elección y luego ante el Juzgado Segundo Administrativo Electoral. Pero antes de eso, también quiero recordarles que esa resolución señala, y ahí está el tic del asunto, estimado periodista Álvaro Alvarado y Lisbeth Calescano, que esa resolución dice que es impugnable ante los juzgados administrativos electoral. Eso lo subrayo. Por lo tanto, yo, muy obediente de la resolución, impugno ante el juzgado administrativo electoral. Pero ¿qué dice la señora, la honorable juez segunda administrativo electoral? Dice que esa resolución está equivocada, porque el recurso mío debía ser conocido es por la Dirección Nacional de Organización Electoral. Obsérvese, para quienes no son profesionales del derecho, que los juzgados administrativos electorales están aquí. Y en el mismo nivel jerárquico está la Dirección Nacional de Organización Electoral. Entonces la juez está diciéndole, a mí no me corresponde resolver la discusión que plantea el abogado Dionisio de Gracia, sino quien debe conocer eso es la Dirección de Organización Electoral. Con esa resolución yo solicito prácticamente una consulta al Tribunal Electoral. ¿Y qué dice el Pleno del Tribunal Electoral mediante la sentencia del 6 de octubre del 2025? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 23 de octubre. Es decir, que hace 15, 17 días el Pleno del Tribunal Electoral dijo lo siguiente, y me permito leer. Me puede interrumpir, don Álvaro, cuando usted guste. Dice así: las resoluciones que aprueban el calendario y reglamento fueron emitidos por la Dirección Nacional de Organización Electoral. Por lo tanto, es esa dirección la que debe conocer en primera instancia, mediante reconsideración, las observaciones del recurrente. El recurrente soy yo. Esto permite que la propia autoridad revise su decisión y posteriormente este Pleno, los magistrados, como superior jerárquico, pueda conocer de una posible apelación, la cual debe ser concedida en efectos devolutivos. Voy a leer ahora lo más importante. Proceder de otra manera, dicen los magistrados del Tribunal Electoral, proceder de otra manera significaría privar al impugnante del derecho y garantía procesal reconocida por la legislación nacional y convenios internacionales. La decisión del Juzgado Segundo Administrativo Electoral de inhibirse y remitir el expediente a la Dirección Nacional de Organización Electoral es, en consecuencia, la única vía procesal para garantizar que el impugnante, su servidor y el partido político tenga la oportunidad de agotar las dos instancias que el ordenamiento jurídico les confiere. El tic del asunto está: ¿cómo es que se está llevando a cabo una elección
internas de un partido político con fondos privados dudosos, que no sabemos la procedencia de esos fondos privados, y que no se va a utilizar los fondos públicos del subsidio porque este servidor logró impugnar la utilización de los fondos del subsidio para esta elección sin que haya las reglas del juego. Y es por lo que yo le pedí a los magistrados una aclaración de esta sentencia que es muy atinada para que no diga, bueno, si se va a dar una elección que no tiene que ser el 23 de noviembre, sino en febrero, en marzo del 2026, ¿cuáles van a ser las reglas del juego sobre financiamiento privado? Pues que cualquier cartel puede financiar una elección interna de un partido político. ¿Cuál es el tope del financiamiento? ¿Cuáles son las reglas sobre materia de campaña? Si el reglamento actual dice que nada más son 3 días de campaña, ¿cómo es que se están haciendo campañas a favor o en contra y sucias de determinados candidatos? Aquí entonces, me dicen copartidarios suyos, sí, que usted se contradice, me dicen así, porque ¿sí? Impugna el proceso, pero fue a apoyar la postulación de una de las nóminas. Yo estuve en las 2 postulaciones, como para recabar evidencias y pruebas que voy a utilizar el próximo domingo, que está habilitado como día hábil en el Tribunal Electoral, para impugnar el proceso. Porque como yo impugné ahora mismo ante el Comité Nacional de Elecciones la convocatoria, ¿verdad? Y también impugné la aceptación de las 2 candidaturas de 2 nóminas ilegales y antiestatutarias. Yo necesito recoger pruebas. Y yo me apersoné precisamente y filmé y tomé fotos y las subí a redes sociales precisamente porque se está dando un proceso electoral sin que esté ejecutoriado o en firme el reglamento, ni siquiera el calendario. ¿Y por qué no está en firme? Porque está en el despacho ahora mismo del magistrado Junca mi recurso de aclaración y que va a salir en el día de hoy o en el día de mañana según información que me proporciona la Secretaría General. De tal manera que sí, yo me apersono a filmar y a tomar fotos y a recoger evidencias y testimoniales. Y ya las tengo, precisamente, de que cómo es posible que el Comité Nacional de Elección Electoral del Partido Panameñista esté llevando a cabo un proceso electoral sin que exista un calendario en firme, debidamente aprobado por el Tribunal Electoral y estando pendiente de resolver los recursos. Entonces, como que hay una sentencia, ya refiriéndome en otro ámbito al penal, como estaba hablando el colega Rosendo Miranda, que a una persona Rivera lo condenan en primera instancia, apela, va a esa apelación al Tribunal Superior, pero ya lo ponen a exculpar la pena. No pueden exculpar la pena porque no está en firme esa resolución, esa sentencia, está apelada. Lo mismo ocurre aquí. El calendario, el reglamento ha sido apelado. ¿Por qué ha sido apelado? Porque los estatutos dicen que tiene que ser cargo por cargo, porque el periodo de campaña tiene que ser mínimo 15 días y porque del periodo desde la convocatoria hasta la fecha de la elección, de acuerdo a los reglamentos, decretos reglamentarios del Tribunal Electoral, tiene que haber un espacio de 6 meses, desde la convocatoria hasta la fecha de realizarse una elección. Y máxime con la sentencia del Tribunal Electoral. Ahora bien, a los radioescuchas de Radio Red preguntarán, ¿y a mí qué me interesa lo que ocurre dentro del Partido Panameñista? Que se maten. Los que no son parte del partido político dicen que haga lo que sea. Los electores del PRD o del partido X, pues sí les debe interesar, apreciado radioescucha, porque esos son fondos públicos. Esos partidos son los que en su momento, de acuerdo al electorado, pueden dirigir la cosa pública, desde una representación de corregimiento, alcaldía, diputación o presidencia. Y si hacen las cosas mal a lo interno de ese colectivo, ¿qué se espera en ejercicio del poder público? ¿Alguna pregunta, don Álvaro? No. Cumpliendo con el derecho a réplica, le he dado la oportunidad de que usted explique su posición y que la pregunta final sería ¿qué puede pasar ahora? La elección va el 23 de noviembre. Lo que acabo de explicar es que hoy jueves 23 de octubre,
o mañana viernes 24, va a salir la sentencia aclaratoria de esta sentencia por Tribunal Electoral. Okay. Recuerde que esta sentencia es del 6 de octubre y yo presenté una aclaración. Y lo que va a ocurrir es que yo el próximo domingo, que es un día hábil, voy a formalizar la impugnación ante el Juzgado Administrativo Electoral y ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, es decir, ante los dos, ¿verdad? Para nulidad de todo el proceso electoral, porque no tienen calendario ni reglamento en firme, porque precisamente el Tribunal Electoral ha ordenado que se me escuche en la instancia que corresponde, que en este caso es la Dirección Nacional de Organización Electoral. Está en un vilo, en cuerda floja e impugnable. ¿Qué ocurre si hacen las cosas tal como está? Ilegalmente. Bueno, yo cuando se dé la convención la voy a impugnar, los resultados que se den. Y no es la primera vez. Verifiquemos las actas del 2005, cuando se dio lo mismo, yo impugné y gané el proceso electoral. Todos los procesos electorales que yo he tenido que recurrir al Tribunal Electoral, con forma de derecho, he salido airoso, modestia y aparte. Por lo tanto, dice el refrán, dura lex per lex, dura la ley, pero así es la ley. Pero si los que nos activamos en colectivo despreciamos lo jurídico, lo que está escrito, y decimos que primero está lo político que lo jurídico, bueno, pobre Panamá, pues, cuando ejercamos el poder público, si es que se llega. Bueno, gracias, Dionisio de Gracia. Gracias a usted por estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a información deportiva y regresamos. Deportes con Álvaro Alvarado Crespo. Bueno, gracias, Dionisio de Gracia. Muy buenos días a todos los oyentes de Noticias 180 Minutos. Mi nombre es Álvaro Alvarado Crespo y damos inicio al segmento deportivo con noticias de la casa. En la repesca de la Copa Centroamericana, el Sporting San Miguelito pegó primero y venció por 1-0 al Plaza Amador. Partido cerrado desde el pitazo inicial. Nadie quiso regalar nada y a los 12 minutos Marcos de León sacó una mano clave al zapatazo de Alberto Quintero. 2 minutos después, Jordián Sánchez respondió, pero la pasó por arriba. En el segundo tiempo, el equipo del Plaza mejoró su actuación hasta que al minuto 66 llegó la jugada finita donde filtró Armando Cooper para Ramsés de León, centro atrás, y Martín Ruiz la clava de zurda al ángulo. En el minuto 92, Kevin Waller tuvo el empate, pero se le fue alta. Sería abierta rumbo a la vuelta el próximo miércoles en el Rommel Fernández, donde se define el boleto panameño a la Copa de Campeones 2026. También el día de ayer hubo acción de los jugadores panameños que militan en la Liga MX. El equipo del Mazatlán de Joel Bárcenas empató a 2 con el Santos. El jugador entró al partido en el minuto 68. El Juárez de Pumita Rodríguez cayó derrotado por 4-2 ante el equipo de Monterrey. El Club León de Ismael Díaz